Esta lectura que acabamos de escuchar, pues nos introduce bien en el tema de nuestra oración esta tarde aquí junto al Señor. Porque, como habíamos anunciado, por lo menos algunos lo sabéis, vamos a aprovechar este rato junto al Santísimo, ya en la cercanía del aniversario del nacimiento del Caballero de Gracia, el próximo 24 de febrero, para recordar algunos aspectos de su vida que nos pueden ayudar a nosotros a vivir mejor nuestra propia vida cristiana. No se trata aquí ahora, como es lógico, de hacer una descripción detallada de su vida, porque eso sería, en fin, no hay tiempo para esto, aparte de que, en fin, más o menos se supone que conocéis ya muchas cosas, aunque sin ninguna duda se puede conocer mucho mejor, porque una vida tan larga, tan llena de fruto, da mucho de sí. Y en la medida en que conozcamos más concretamente aspectos relacionados con su entrega, con su amor a Dios, con su amor a la Iglesia, con su amor a la Eucaristía, con su amor a los necesitados, a los pobres, a las niñas abandonadas de Madrid de aquellos siglos, en la medida, digo, en que conozcamos mejor tantas facetas, tantas virtudes, pues indudablemente acudiremos con más facilidad y con más frecuencia a su intercesión. Le rezaremos más y por tanto es muy probable que haya también como más favores espirituales, que los hay, pero que pueden ser mucho más abundantes, y cuando Dios quiera, alguno de esos favores puede ser un verdadero milagro, necesario para la beatificación. Son cosas que están en las manos de Dios, pero que, de cierta manera, también Dios cuenta con nosotros, con la confianza, con la fe que podamos tener, en este caso, en el Caballero de Gracia. Como tantos otros santos que han llegado a los altares, porque mucha gente les ha rezado y han conseguido que el Señor hiciera algún favor a través de ese hombre o de esa mujer, como Guadalupe, por ejemplo, que tenemos aquí tan cerca, o como San José María, que también tenemos aquí un cuadro suyo. Nos separan unos cuantos siglos de vida, 5 siglos. Concretamente, estaríamos celebrando el próximo lunes 508 años, desde 1517, pues 508 años. Ya para empezar tenemos que hacer como un cierto esfuerzo para situarnos en épocas un tanto lejanas. Nos resulta mucho más fácil ponernos junto a alguien que ha nacido en esta época, que incluso a lo mejor les hemos visto, les hemos conocido, como tanta gente ha conocido a santos de nuestros días, San Juan Pablo II, por supuesto, la Madre Teresa de Calcuta, en fin, el propio San José María Escrivá, por supuesto Guadalupe, conoció muchísima gente, en España, en México, en Roma, en fin. Y otros, Carlos Cuti, para tantos jóvenes puede ser un ejemplo extraordinario de amor a Dios, de entrega, de aceptación de la enfermedad, en fin. Son gracias que Dios quiere conceder al mundo a través de hombres y mujeres, contemporáneos nuestros o de otros tiempos. El Caballero de Gracia no es que ahora nos estemos acordando de él y a lo largo de los siglos haya estado olvidado. Es posible que haya podido estar más presente, ¿no? En fin, en una época de la historia. Pero también hay documentos abundantes para darnos cuenta que esa fama de santidad fue algo muy real en la propia vida del Caballero de Gracia. Y por eso, a los muy pocos años de morir, a los 4 años de morir, su primer sucesor, San Simón de Rojas, entonces era Simón de Rojas, un gran trinitario, un gran pastor, un gran teólogo, por supuesto un gran santo, superior también de su congregación. Aquí dejó en Madrid ese recuerdo que todavía tenemos, ¿no?, del comedor del Ave María, en la calle del Doctor Cortezo, tan cerca de aquí. Pues San Simón de Rojas, que tuvo mucho trato con el Caballero de Gracia en los últimos años de su vida, fue después su sucesor, y él, como digo,
muy poco antes de morir el propio San Simón de Rojas, porque murió luego ya enseguida, al año siguiente murió. Inició el proceso de beatificación. También son cosas que a veces pues no sabemos bien por qué Dios las permite, pero el caso es que Dios permitió que aquella documentación importante, porque claro, era de gente que le había conocido, que le había tratado, y por tanto que esa documentación se perdiera, no llegara a Roma, pues fue, podríamos decir, un incidente lamentable. Pues no sabemos tampoco con exactitud las causas, puede ser pues las incidencias de los lugares donde la documentación estuvo o pudo estar, la actual parroquia de la Santa Cruz, convento de los Trinitarios, o el colegio que había en Atocha, en fin. No llegó a Roma esa documentación. Y por tanto el proceso, que podía haber sido bastante rápido, pues se interrumpió. ¿Aparecerá algún día esa documentación? Ojalá sea buscado, como podemos imaginar, como podéis imaginar, pero hasta el momento no ha aparecido. No es que sea esencial, porque gracias a Dios no es esencial, para eso se está trabajando con intensidad, con un gran empeño y con un gran amor a Dios y al Caballero de Gracia, y se podrá presentar esa nueva documentación, aparte de la ya presentada, cuando se terminó aquí en Madrid, en el año 2019, ese nuevo proceso diocesano, que fue como el paralelo, el equivalente al que se perdió en aquellos primeros años. Esa documentación, por supuesto, está en Roma, pero hay que seguir enviando más cosas, con más datos, etc. Bien, pues, ¿qué podemos recordar ahora que nos pueda servir a nosotros para nuestra propia vida cristiana, para la vida de la asociación eucarística? Porque eso es muy importante. Ya el solo hecho de que después de 5 siglos, esta ahora asociación de fieles, de acuerdo con el nuevo Código de Derecho Canónico, Asociación Eucarística de Fieles, por cierto, ya de las que más solera tienen en Madrid, por su antigüedad, claro, puesto que su primera aprobación fue el año 1609, por el cardenal de Toledo, de donde entonces dependía Madrid, aunque ya esa congregación de los indignos esclavos del Santísimo Sacramento, así llamada entonces, ya tenía vida desde por lo menos 10 o 12 años antes, porque hay documentos que hablan de personas que habían pertenecido a la asociación y que murieron a finales del siglo XVI. Pues de las instituciones, como digo, de más solera de Madrid, que también vale la pena recordarlo, por donde han pasado tantos miles de personas, hombres y mujeres del pueblo de Madrid, de todos los estamentos sociales, desde gente tan sencilla como podría haber los oficios de aquellos tiempos, hasta personajes pues, de la realeza o de la corte, e incluso, como sabéis, algunos papas pertenecieron a la asociación eucarística, lo cual pues, es un timbre de gloria de Dios importante, ya que el propio caballero, por su trabajo en España, que fue el lugar donde más años trabajó, en su larga vida de 102 años, desde que nació en Módena, en Italia, hasta que murió aquí en 1619, desde que llega aquí en 1565 hasta 1572, que vuelve a ir a Venecia, y que luego unos años más tarde vuelve en 1575 hasta su muerte, son más de 40 años, ¿no? Aquí estuvo haciendo un montón de actividades, demostrando su amor a la Iglesia a través de tantas instituciones como puso en marcha, algunas de las cuales subsisten. Las concepcionistas franciscanas del Caballero de Gracia, así llamadas, que están en Blasco de Garay, nacieron aquí en su propia casa, la congregación
formada, reformada, y por tanto, de alguna manera, como si fuera nueva, que el caballero facilitó que pudieran comenzar en Madrid y en su propia casa. Otras que desaparecieron, como pues los clérigos, en fin, que vino de Italia, que luego aquello no acabó bien porque se fueron un poco sin avisar, como quien dice, pero permanecen también pues el Colegio de las Niñas del Real Colegio Nuestra Señora de Loreto, que ahora está en O'Donnell. Allí hay una imagen de la Virgen de Loreto que el Caballero de Gracia mandó traer para ese colegio, y ahí está, como una reliquia, podríamos decir, ¿no? Aunque luego, con el paso del tiempo, cambió de orientación. Se dedicaba a niñas abandonadas de Madrid que salían ya formadas para trabajar, o incluso a veces también ya para el matrimonio, y luego ya pasó con otra orientación distinta, que es la que mantiene ahora. Desaparecieron los hospitales, nada menos que 2 hospitales, uno en colaboración con Bernardino de Obregón, también dedicado a esta tarea de atender enfermos, convalecientes, pero antes el Hospital para Italianos, donde ahora está el Congreso. Meterse en iniciativas de ese tipo, con una edad ya muy avanzada, de más de 80 años, aunque vivió el 102, con muchas facultades físicas hasta el último instante, pero bueno, meterse en esas tareas requiere, sin ninguna duda, un gran amor, en este caso, a los enfermos, y podríamos decir incluso también a sus compatriotas, ¿no? Porque era para italianos, aunque supongo que había también otros enfermos, lógicamente. Y no es una cosa que se le ocurre y que otros la hagan, sino que supone implicarse seriamente, invertir una buena parte de sus propios recursos, además, lógicamente, de hacer gestiones eficaces para que haya otras personas e instituciones que pongan en marcha esos medios, porque un hospital no es cualquier cosa. Y, en fin, y por supuesto, la congregación de los indignos esclavos del Santísimo Sacramento. Pero bueno, para llegar hasta ahí han pasado muchas cosas. Ha tenido primero, lógicamente, que formarse bien. Y para eso, además de las cosas que él pusiera por su parte, pues como suele suceder, la providencia va saliendo al paso, como sale al paso de cada uno de nosotros, para ir forjándonos. Y la providencia nos forja siempre con la cruz, siempre. No hay santo sin cruz. Hemos citado antes algunos, pues por supuesto la cruz en los que hemos citado está muy presente, como también lo estuvo en la vida del caballero prácticamente desde que nació. Porque no puede haber quizá cruz más fuerte que perder a unos padres siendo un niño y quedarse en manos, en este caso, de unos administradores, diríamos, que abusaron en el sentido de administrar mal la hacienda, los medios económicos, en fin, y el tener que dejar la ciudad para ir a trabajar a otra ciudad, en este caso pues, a Florencia, ¿no? Todo eso son parte de la cruz con la que el Señor nos va forjando. Allí un incidente, en fin, doméstico, pues hará que tenga que dejar la ciudad e ir a otro sitio. Eso fue a Bolonia. Y también ya la providencia ya tenía previsto también allí en Bolonia algo que iba a ser importantísimo para su vida. En esa gran ciudad universitaria, de las más famosas, al menos de aquellos tiempos, y todavía sigue siéndolo, sin ninguna duda. De hecho, el Colegio Español de Bolonia algo indica en cuanto al prestigio de aquella institución. Pues allí va a conocer, como sabemos, al que luego va a ser su amigo y jefe durante un montón de años, aquí en España en la Nunciatura y después en otros lugares. Otro estudiante, un par de años más joven que él, hombre de gran valía, humana y espiritual, que procedía además de familia relacionada con príncipes de la Iglesia, con cardenales. El cardenal Verallo, tío de Juan Bautista
Castaña, el amigo y jefe del Caballero de Gracia. Con él probablemente se conocieron en Bolonia, desde luego, y probablemente, o casi con toda seguridad, en la propia Universidad de Bolonia. Aunque no hayamos encontrado títulos académicos del caballero, pero indudablemente tenía una formación humanística muy amplia. Si no, es imposible que pudiera llevar a cabo los trabajos que tuvo que hacer como secretario y como amigo íntimo del que luego va a ser enseguida nombrado obispo en Rosano y después en otras ciudades, y nuncio en España, y después nuncio en Venecia, y el Caballero de Gracia con él siempre. Y en el Concilio de Trento, en esa tercera sesión tan importante en la que se definió la presencia real de Cristo en las especies consagradas que permanecen reservadas en el sagrario, la transustanciación, todo eso lo vivió el Caballero de Gracia. Por tanto, es un hombre que también sabía diversos idiomas modernos, además del latín, probablemente el griego, una formación humanística que no se adquiere de cualquier manera, que requiere pues mucho estudio. Y como digo, ya con él va a estar muchos años. Bien, de aspectos así biográficos tampoco es cuestión pero ya hemos recordado bastantes, ¿no? ¿Qué podríamos decir de aspectos más directamente relacionados con su vida cristiana, con su vida de trato con Dios? Bueno, pues la primera cosa que a mí se me ocurre, se podrían decir otras muchas cosas, que duda cabe, ¿verdad? Pero la primera cosa que se me ocurre es que desde que comienza a trabajar con Juan Bautista, que luego sería, como sabéis, el Papa Urbano VII, aunque el Papa más breve de la historia, porque murió a los 13 días de nombrarle. Si Juan Bautista no hubiera fallecido, probablemente el Caballero de Gracia no se habría quedado ya aquí en España. Su amigo y jefe habría querido que se fuera con él a Roma, probablemente. Pero bueno, las cosas no fueron así. O sea que la primera cosa que quería decir es su amor a la Iglesia. Porque no son trabajos como podrían ser cualquier otro trabajo. Va a intervenir en muchas gestiones, en Francia, por supuesto en Rosano, en otras ciudades que entonces eran estados pontificios, Spoleto, Ferno. Había disputas entre esas ciudades, el caballero tuvo que intervenir en un montón de cuestiones civiles. No las iba a hacer su amigo y jefe, que era el obispo. Un montón de cuestiones de orden temporal, pues le correspondía hacerlas a él, como si hubiera sido él gobernador de esas ciudades. Un gran amor a la Iglesia. Un gran amor a la Iglesia que va a mantener hasta el final de su vida, por supuesto. Y esto es importantísimo. Un gran amor a la Iglesia que en su caso llevaba explícita o implícitamente el deseo de dedicar su vida a la Iglesia. Porque se podía haber casado, evidentemente, pero no lo hizo. Para tener una dedicación más total. Ese estar dispuesto a hacer lo que Dios le pida en cada momento, pues acabará, como sabemos, llevándole a la ordenación sacerdotal. Ya aquí en Madrid, ya con una edad avanzada, como algunos pensado, en fin, pues probablemente se podía haber ordenado antes, pero a lo mejor su amigo y jefe prefirió que siguiera siendo un laico, un seglar, por la cantidad de tareas de esa índole que tenía que llevar a cabo y que lo podría hacer quizá con más eficacia siendo eso, un seglar, un laico, un profesional del derecho o de la diplomacia. Pero sus disposiciones de fondo son las mismas. Aparte de no sentirse digno, como se comenta en el momento anteriores a la ordenación, ¿no? Lo cual es, lógicamente, una prueba de humildad.
¿Quién es digno de ser otro Cristo? Nadie. Nadie somos dignos de ser otros Cristos. Pero alguien tiene que estar dispuesto a serlo. Y él, pues vio que efectivamente que Dios, pues le pedía, aunque fuera ya en un estado avanzado de su vida, pero aún así todavía tuvo por delante pues 30 años, muchos años, para hacer muchas cosas como sacerdote. Bueno, pues eso sería un primer rasgo, ¿no? Que va unido, como digo, a la ordenación sacerdotal. Otro rasgo directamente relacionado con este, claro, totalmente relacionado con este, con el amor a la Iglesia, es el amor al Papa. Podríamos decir a los papas, a los diversos papas a los que conoció y trató, porque no habrá mucha gente, ahora en estos tiempos, a lo mejor ya puede haber más personas, pero en aquellos momentos tampoco era muy normal que una persona hubiera tratado de cerca, en su caso, a 3 papas, porque vinieron aquí a la Nunciatura, algunos de ellos, lógicamente entonces no eran papa, pero luego lo van a ser, uno detrás de otro. No solo su amigo Juan Bautista, también otros, Gregorio XIII, Sixto V, si no me acuerdo, Osmaneto, otro más, con los que vivió en España varios años y que lógicamente les trató en Roma, algunos de los cuales, si no me equivoco, los que refrendaron, diríamos, los estatutos, los primeros estatutos de la Congregación del Santísimo Sacramento, esas bulas pontificias que tenemos guardadas en el archivo. El amor al Papa, no solo por haber, tratado a algunos, por tantas otras razones, viendo en ellos no simplemente amigos con los que había convivido de cerca, sino representantes de Cristo. Y en estos tiempos nuestros, pues nos viene muy bien el recordar la necesidad del amor al Papa, porque a veces medios de comunicación o otras personas que no tienen un gran amor a la Iglesia, pues critican al vicario de Cristo. Lógicamente, todos podemos hacer o decir o cometer cosas, puedan ser en algún momento algún error, sea, ¿no? Pero la prudencia siempre al hablar del Papa, el respeto máximo al hablar del Papa, que es vicario de Cristo, que no es fulanito o menganito. Por supuesto, humanamente hablando, pues podríamos uno sintonizar más con algún modo de ser que otro, pero siempre es el vicario de Cristo. Por tanto, un gran respeto y un gran cariño. Y en estos días, de modo particular, mucho más, por esas dolencias del Santo Padre, para que, si Dios quiere, se reponga cuanto antes y completamente. Otro aspecto que quería decir ya con cierta brevedad, porque se nos va el tiempo, su competencia profesional. Era laico, era seglar. Bueno, también después como sacerdote. La competencia profesional para hacer las cosas bien, que esto es importantísimo, importantísimo. No sé, en este pequeño folletito que recogemos la novena al Caballero de Gracia con aspectos diversos de su vida, pues ahí se habla, entre otras cosas, de esto, ¿no? Dice uno de los biógrafos: en todos sus cargos y oficios, Castaña, su jefe, siempre llevó consigo con un honroso puesto a Jacobo, teniendo hacia él una gran estimación por su prestigio, por su fidelidad, por su modo de trabajar. Tema importante. Hemos hablado del amor a la Iglesia, del amor al Papa. Evidentemente no podemos pasar por alto, aunque ya hemos comenzado ya por ahí. Su amor a la Eucaristía, su amor a la liturgia, centro de la congregación eucarística que puso en marcha. Y lo sigue siendo. Y es tan importante que así sea, con el fin de difundir la adoración y el culto al Santísimo Sacramento, en aquellos años coincidentes
con la expansión de los errores luteranos, que él conoció de cerca por haber estado en Trento, por haber estado en Colonia, donde un señor obispo pues se hizo luterano y les engañó cuando fueron a verle para ver, decía que pensaba, y aquello le dolió profundamente. El amor a la Eucaristía, este oratorio, el anterior a este oratorio, el primitivo, un poco más abajo, más pequeño que este, lleno de gente. Dice también uno de los biógrafos, era tanto el número de fieles que frecuentaban la confesión y comunión que es, dice, imponderable, es imponderable. Cientos de personas para adorar a Jesús sacramentado, para confesar. El templo, sigue diciendo biógrafos de aquellos tiempos, el templo estaba muy cuidado. Verdaderamente, dice un testigo de la época, parece un relicario del cielo que arrebata y lleva tras de sí los corazones, alentando a devociones a aquellos que lo visitan y frecuentan. Se podría, por tanto, también hablar del espíritu de penitencia tan unido al amor a la Eucaristía, la confesión y el espíritu de penitencia ya en general, unido al espíritu de oración, esas mortificaciones intensas que hacían incluso en la Iglesia. Entre las diversas virtudes a que siempre fue dado y a la que estaba más ejercitado, era precisamente en materia de penitencia. Y perdonaba poco a sus muchos años y quebrantaba salud, que con haber llegado a los 96, jamás se le pudo convencer de que dejara de tomar sus disciplinas, su mortificación corporal, que jamás dejara de tomar sus disciplinas y de ayunar a pan y agua, lunes, miércoles y viernes. Bueno, quizá no hay que llegar hasta ahí. En aquellos tiempos también sabemos pues que gracias a Dios, había mucha gente. Eran tiempos recios. Mucha gente hacía penitencia muy intensa. No digo que hay que tener cuidado, por supuesto, no poner en peligro la salud, ya se entiende. Pero bueno, no sé, ¿qué hacemos nosotros? El desprendimiento, lo que tenía lo daba a los pobres, al cuidado del templo, a la promoción de esas iniciativas que hemos dicho antes, de hospitales o de colegios, de tantas cosas. El desprendimiento, que es necesario que nosotros lo vivamos. Por supuesto, la pureza, la limpieza de su vida, una virtud que trasciende las épocas y que, sin embargo, en algunas puede ser todavía más necesaria que en otras. Cuentan los biógrafos, cuando era laico, le describen como galán y cortesano, aunque no excediendo los límites de la honestidad y con la discreta sociabilidad de su natural simpatía. Temas tan importantes. La estúpida leyenda, sin ningún fundamento histórico, que más de 2 siglos después algunos promoverán, como era italiano, como era diplomático, pues como si hubiera sido un don Juan Tenorio, ¿no? Aunque luego dicen que se convierte, y que se ordena y ya va a llevar una vida estupenda. Pero añaden a esas cosas inventadas que luego algunos se ocuparon de recoger y de repetir, ¿no? Pero que no tienen ninguna fundamentación histórica de ningún tipo, como estamos viendo. Bien, pues que nosotros vivamos también esta virtud tan necesaria en nuestros días, En fin, hay que terminar. Están esas advertencias que escribió en aquellos tiempos
para tantísima gente que venía a Madrid, y que con esto terminamos. Advertencias para ejercitarse en obras de tal manera que sean a Dios muy agradables. Empieza diciendo, la primera advertencia que él quiere hacer es que tenemos que aprovechar en el camino de las virtudes, porque es voluntad de Dios que el hombre sea santo y bueno. De alguna manera ahí se resumen todas y tantas enseñanzas. La segunda virtud, la segunda advertencia, es que no se trata de cumplir con el mínimo necesario para ir al cielo, sino ser santo como Dios desea, tal como Él es santo. Y así alguna advertencia más que ya dejamos porque es la hora. Que la Virgen Santísima, a la que tanto amó Él, también esa Virgen de Gracia que estaba en el primitivo oratorio, nos ayude a nosotros a imitarle en tantas virtudes, a vivir bien nuestra vocación cristiana y que otras muchas personas se animen también a pertenecer a la asociación eucarística. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.